Por favor, cerrar todos los micrófonos. Ya. Muy buenas tardes en el Ecuador, muy buenas noches en Europa. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en nuestra nueva edición del Enlace Latinoamericano Europeo. Nosotros intentamos con este enlace, con esta información que les damos, aportar un poco a la democracia, a la información veraz y de primera mano. Hoy aquí estamos algunos compañeros que viven, migrantes, que vivimos en diferentes países de Europa. Mi nombre es Marta Armijos y los acompaño desde Alemania. El tema que nos convoca hoy, después de haber tenido elecciones el día domingo, resultados que nos preocupan mucho a nosotros, el el tema de hoy es resultados de elecciones presidenciales en el Ecuador del 2025. Y hoy tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Carolina Ávila. Carolina Ávila es doctora en comunicación, es académica, investigadora y analista de comunicación política, es articulista del diario El Mercurio y de Cuenca, asimismo presente en algunos medios internacionales. Él le da la más cordial bienvenida a la doctora Ávila y muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo les va? Mucho gusto y gracias por esta linda invitación. Un saludo muy cariñoso para quienes nos están escuchando, para quienes están accediendo a este espacio de conversación. Espero que pueda ser sobre todo muy productivo, muy aprovechado para cada uno de ustedes. Cuando recibí la invitación me llamó poderosamente la atención porque uno desde Cuenca, en donde yo me encuentro, no necesariamente está en las conversaciones y en las preocupaciones e intereses de nuestros migrantes. Y es una pena, siendo yo mismo, habiendo sido yo mismo parte de este escenario que ustedes viven, viviendo también en otros lados, entendiendo cómo se puede sufrir desde lejos los dolores que nunca estarán fuera de nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con nuestro país, con nuestras familias? Em, Sentí en esta posibilidad una linda forma de retribuir de alguna manera esta conversación que seguro es valiosa de parte de ustedes, además, más todavía sabiendo lo lejano que se puede estar y la manera como se sufre también desde lejos o cómo se apasiona también desde lejos. Entender qué fue lo que pasó, cómo fue lo que pasó y por qué se dio lo que se dio. Creo que ese es un poco lo que quisiéramos en este minuto hacer, ¿no es cierto? Y no necesitamos mucho como para mirar ya el resultado. Vámonos, si quieren, por ahí primero. Si ustedes entran a la aplicación del Consejo Nacional Electoral, se puede ver cómo está el avance del conteo, ya superando ligeramente el número de votantes que la Revolución Ciudadana recibió en la primera vuelta. Por supuesto, el millón de diferencia de votantes que distancian a las dos posturas quedan claras, ¿no es cierto?, establecidas en esta segunda vuelta y deja con mucha evidencia, digamos, el resultado final. Y hoy día ya incluso el presidente Noboa ya en Carondelet recibiendo también en el cambio de guardia, dando declaraciones, celebrando, como suele pasar, ¿no es cierto?, este tipo de circunstancias. Pero ¿cómo entender qué fue lo que pasó aquí? Creo que la primera consulta que hay que ver es qué es lo que está diciendo ese 55% de ecuatorianos en el que mayoritariamente, por ejemplo, en Europa, mayoritariamente en Estados Unidos y Norteamérica, mayoritariamente en Latinoamérica, han volcado por la postura de Daniel Noboa y de ADN, ¿no? Aquí es importante interpretar al menos dos cosas. Aquella postura que recibe Daniel Noboa de primera mano
es la que se encuentra, si tú quieres, en esa primera vuelta del año 2023. Es decir, estamos hablando de un 20% que sí son votos que le corresponden a él. Después, todo lo demás tiene que ver con una acumulación asociada con varios elementos. Por el un lado, puede ser también el mismo reflejo de la ideología, es decir, votantes de la derecha que hubiesen buscado ir por Cucalón o ir por Andrea González o ir por alguna Henry Kronfle, qué sé yo, pero decidieron darle el voto a Daniel Noboa desde una perspectiva utilitaria. Es decir, ¿quién puede derrotar al correísmo de manera más certera? Entonces recibe en ese contexto Daniel Noboa. Pero también hay otro grupo de votantes que sobre todo en esta segunda vuelta se expresan claramente. Es aquel grupo de votantes que sin simpatizar con Daniel Noboa y habiendo estado en la indecisión sobre si irse o no por Luisa González, determinan al final del día, producto del miedo, del contexto geopolítico, de la narrativa que no ha sido desmitificada sobre el correísmo, deciden entonces nuevamente darle el voto a Daniel Noboa, en algún caso, en otro caso, cambiarse incluso de lado de Luisa González a Daniel Noboa, simplemente por el hecho de que pudo, diremos, ganar mayor presencia el miedo ante una expectativa que no generaba suficientes certezas. Esta no fue tanto una campaña de propuestas como una campaña de certezas. La gente, ante la incertidumbre, se aferra a aquello que por último le parece conocido, le parece familiar y le brinda un poco más de tranquilidad. Y creo que si quisiéramos diferenciar los dos momentos, la campaña del 2023 con la del 2025, y si quisiéramos entender por qué hay una diferencia ya en este minuto de quizás unos 400,000 votos en lo que había recibido antes la Revolución Ciudadana y que ahora no alcanza a recibir ni eso, me da la impresión que se puede interpretar a partir de al menos dos actores. El primero es Donald Trump. Es decir, hay un contexto geopolítico que le pesa diferente al ecuatoriano. Ayer me entrevistaban de Diario El País y yo le respondía al corresponsal que a diferencia de lo que sí vive Colombia o lo que vive Perú, los ecuatorianos en el bolsillo tenemos dólares. Esos dólares nos pone inmediatamente a nosotros en la cabeza una sensibilidad mayor sobre lo que suceda en Estados Unidos, sobre lo que diga Donald Trump, sobre lo que pase por allá. Y claramente lo que estaba pasando en Estados Unidos era materia de conversación. Quizás la preocupación fue creciendo, ¿no? Porque recordemos que primero era el tema de las deportaciones de nuestros migrantes, estábamos muy preocupados por saber qué iba a pasar con ellos, quién no tiene un primo que está cruzando el charco, en fin, necesitamos estar atentos sobre lo que pase con ellos. Y luego vienen el torbellino sobre los aranceles, un torbellino que nos dejó también pendientes, no porque uno creyera que personalmente me va a afectar, pero se puede leer sobre todo desde la fragilidad del dólar, cómo le va esto a afectar al dólar. Y entonces cualquier conversación sobre la dolarización se vuelve mucho más sensible. Porque la idea de la Luisa te desdolariza o cualquier idea sobre la desdolarización y el correísmo siempre se ha dado en la campaña del 2017, en la del 2021, en la del 2023. Y uno puede creer que si se sigue con esa idea en el 2025 no va a generar mayor efecto. Pero si se une esa idea con la geopolítica como preocupación, el ecuatoriano, el votante, se vuelve más sensible, tiene mayor temor, hay más fragilidad. ¿Qué otra idea estuvo circulando durante estas dos últimas semanas? Fue esta narrativa sobre cómo el correísmo manipula, interviene, incide en el poder, cómo se tratan entre ellos, qué tipo de conversaciones se dan. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Hay gente que podría decir, pero eso es falso, y seguro pueden tener razón. El tema es que no necesitas tener la certeza de que sea falso, solo necesitas tener un diálogo que podría ser creíble, que parece verdad. Aristóteles a esto le llama la verosimilitud. Es decir,
tiene elementos que de alguna manera coinciden con mis sesgos, con mis prejuicios, con mis ideas preconcebidas, es más que suficiente para darle crédito. O por último, para darle el beneficio de la duda. Los diálogos, los audios que estábamos escuchando de las grabaciones que tenía Augusto Verduga y que se hicieron públicas justo en esas 2 últimas semanas, terminaron ratificando hasta cierto punto estas sospechas, estos relatos, estos cuentos de pasillo, si tú quieres, y que dialogan con esta idea del miedo a que vuelvan a seguir manejando las cosas así y que eso no les gusta a los ecuatorianos. Y no es que, insisto, te estemos dándole crédito a los audios, pero sí son audios que al parecer verdad es más que suficiente para que la gente pueda tener un temor adicional. Entonces el mito del correísmo desde esa perspectiva negativa vuelve a surgir. Y a esto se le añade un elemento más, Venezuela. No deja de estar Venezuela en la conversación. Han hecho grandes esfuerzos desde el correísmo para ir bajándole el modular, dándole distinto, dándole otros argumentos. Sin embargo, sigue estando allí. Y más todavía si es que en los últimos 3 o 4 días hacen referencia a los gestores de la paz como una línea de acción frente a la seguridad, que era quizás lo único tangible, ¿no? Lo demás era simplemente reforzar el aparataje institucional, darle más elementos a que puedan trabajar la policía, pero no había como una estrategia. En cambio, esto de los gestores de la paz sonaba a estrategia. ¿Pero qué fue lo que pasó? Inmediatamente, con mucha astucia y con mucha eficiencia, ADN logra descartar, darle otro encuadre a los gestores de la paz y asociarlo con las sospechas que siempre ha habido sobre Venezuela y esta idea de organismos ciudadanos, casi que tipo milicias ciudadanas. Entonces, podría no ser esa la idea, sin embargo, quedó desprestigiada. Y ese desprestigio queda además alimentado sobre el desafío geopolítico y sobre los mitos asociados al correísmo. Estos elementos terminan siendo una suerte de cóctel perfecto para que acompañen la indecisión del votante y el votante con eso pues tome cambios en sus actitudes políticas, dé más lugar al miedo y frente a eso ejerce el voto. Yo no puedo decir si todos ese 1.200.000 de votantes están explicados por estas 2 propuestas que yo acabo de plantear como hipótesis, pero sí puedo decir que lo único que cambió entre el 2023 y el 2025 que pueda afectar de esta manera a la votación fue esto que acabo de mencionar. El enfoque geopolítico incidiendo en las preocupaciones del votante y los fantasmas del correísmo ratificados en esos audios que de alguna manera inciden allá ante el, el error, diremos así, de no haber presentado alternativas suficientes para contrastar. Les decía a mis estudiantes, por ejemplo, ¿cuál puede ser su reflexión respecto de la incidencia geopolítica? Y uno de mis estudiantes respondió al final, decía lo siguiente: al final del día, mi preocupación fue, ¿quién le va a felicitar a mi presidente? ¿Donald Trump o Nicolás Maduro? Frente a ese escenario, por supuesto, hubo un atajo mental. No le está dando el voto a Daniel Noboa, le está dando el voto a ese contexto geopolítico que le puso en alerta, que lo sensibilizó y que dijo, ok, vamos mejor por este escenario porque por último el señor me mostró una foto. Los otros ni visa tienen. Entonces, en ese contexto, esa decisión se da casi que por consecuencia, de manera natural, ¿no? ¿Qué es lo que corresponde ahora? Dadas las circunstancias, tratando de explicar el escenario,
entendiendo también las falencias, los errores en la vocería, que eso creo que ya está incluso de más decir, ¿no es cierto? Los aciertos y desaciertos de ambas campañas que tal vez no habrán sido tan apasionantes como otras que sí hemos visto, pero que de manera estratégica han ido puntualizando. Por ejemplo, ADN trabajó y mucho con discursos para la comunidad de migrantes, muy buen material, muy buenos spots, y eso, por ejemplo, se ve en el resultado final, ¿verdad? También hay unos esfuerzos grandes para recordarle a la gente la razón por la cual Rafael Correa no está. Y tampoco hace mucho el correísmo por desmitificar o no están siendo muy eficientes en ese sentido, no les están dejando también, qué sé yo. Y por el otro lado también hubo un esfuerzo interesantísimo de nicho, es decir, atendieron a los migrantes, buscaron a los abuelos, buscaron a los jóvenes. Hubo formas de irse acercando a esos segmentos muy puntuales desde donde se podía trabajar. También si vemos, por ejemplo, el comportamiento del electorado en la sierra, en Amazonía, sube Luisa González unos 3 puntitos, unos 5 puntitos, pero sube mucho más Daniel Noboa. ¿Qué puede decir eso, por ejemplo, sobre el votante de Pachacutic, sobre la famosa asociación de las izquierdas, sobre la unidad y las promesas de la CONAIE? Quizás no son tan efectivas, sobre todo son mucho más vulnerables, no son tan orgánicas como antes lo eran, y quizás ahí también un mea culpa, un mirarse a los adentros de parte de Pachacutic y de la CONAIE. Lo que creo que va a pasar en la asamblea es que Pachacutic va a terminar haciendo lo mismo que hizo en el 2023 o perdón, el 2021, que fue asociarse con el mandatario para poder tener cuotas de poder. La Guadalupe Llori es el ejemplo preciso de lo que estoy diciendo. Incluso ya en este minuto ella está fuera de Pachacutic, pero le dejó clarísimo al Ecuador que Pachacutic puede tranquilamente firmar con la izquierda, pero gobernar con la derecha. Y es muy probable que ahora pueda pasar también lo mismo, incluso más fácil todavía, porque podrían decir que en sus provincias, sus mandantes, que al final del día son a quienes ellos deben obedecer, fueron por otra decisión política y les toca jugar las cartas en función de ese resultado. Diremos, podrían decir eso tranquilamente y saldrían con una respuesta bastante decente para romper su unidad de las izquierdas y hacer cogobierno con Daniel Noboa en asamblea. Diremos que eso es algo que también podría pasar. Entonces, con todos estos elementos en mente, ¿qué pasa después? Yo tengo al menos dos propuestas tanto para ADN como para Revolución Ciudadana. En el caso de ADN, me parece que debe reconocer el presidente Noboa que sus votos no son exclusivos, que sus votos recibidos no son un cheque en blanco, son el beneficio de la indulgencia, sí. ¿Son el beneficio de la marca que él también está haciendo? Sí, hay ciertos apegos a la marca Daniel Noboa, por supuesto, eso es innegable, pero también es el resultado del miedo que ha sido repotenciado. Entonces, si no tiene gestos claros de cambio en su administración, de resultados, de eficiencia, de resolverle las profundas necesidades que tiene la gente, no creo que dure mucho la euforia de este 13 de abril. Y le podría terminar sucediendo lo mismo que Guillermo Lasso una vez que dejó y que terminó la vacunación. Terminó la vacunación, se le acabó el plan. ¿Y ahora qué más debe hacer? Se complicó la agenda gubernamental y el no tener una agenda inmediatamente complica el escenario, incluso comunicacional, no se diga político. ¿Qué es lo que sucede con Daniel Noboa? Tiene que plantear una agenda, sobre todo que le permita decirle a la gente que él está cumpliendo, que la gente pueda sentir lo que está cumpliendo. Y para ello hay símbolos importantes. El primero, la seguridad está expresada en tanto y cuanto consiga apoyos internacionales, de manera que cualquier tipo de acuerdo que le permite simbolizar la base de Manta como el principal elemento desde donde opera la seguridad,
debería ser efectivizado ya, ¿no? Por ejemplo, poner allí la central del ECU 911, colocar ya en esos espacios, en esos terrenos, la construcción de la base, qué sé yo, que vengan no solamente los gringos estadounidenses, sino también los israelitas, no sé, los italianos, qué sé yo. La cosa es que consiga lo más pronto la manera de simbolizar la ayuda internacional que no es Eric Prince, no es Blackwater. Me refiero a ayuda de inteligencia internacional desde los distintos países que le puedan apoyar. Luego, si es que necesita, como en efecto entiendo que así está inclinado sobre la base de Manta, ese proceso ya está planteado en asamblea. Tratar de presionar aprovechando el 1.200.000 votos de diferencia para poder tener el pulso político suficiente y arrancar el sí en ese momento, antes de tener que convocar a la misma constituyente, que es parte de su plan de trabajo. Segunda cosa que hiciera, pagara al SRI la deuda que tiene la familia Noboa, 90 millones. ¿Por qué? Porque con ese ejemplo va a poder iniciar un trabajo profundo con el SRI para cobrar las deudas a los grandes deudores. Son más de 2.000 millones de dólares que allí se puede conseguir, pero él no puede articular nada si es que él no paga. Entonces, saque 90 millones, no es mayor cosa para la familia Novoa. Pague. Y una vez que paga, va a poder él ser el abanderado del cobro a quienes están morosos. Ese es un gesto simbólico enorme para decirle a la gente, mira lo que estoy esforzándome por cobrarle a mis pares, además, que son, diremos, parte del mismo grupo en el fondo. Tercer elemento. Si hay algo para lo cual trajera a Blackwater, Eric Prince, Price, como diablo sea que se llame el señor, es para llevarlo a las aduanas. Inside Crime presentó hace 3 días atrás un estudio sumamente interesante en donde tiene identificadas 60 empresas asociadas con la exportación del banano que han sido una y otra vez capturado sus containers con droga. 60 de las más de 200 que tiene el país. Entonces, si ya tienes así identificado. Es más, mencionan que hay un señor con nombre y apellido que lo capturan, lo liberan, lo capturan, lo liberan. Es decir, ya ahí se nota que hay algo que está muy mal y que la contaminación de la producción de las cajas que se exportan puede ser en el rancho, en el trayecto, en la aduana o hasta en alta mar. Pero si de manera simbólica traemos a toda esta gente a que se haga cargo de la aduana y que haga un buen screening y que impida que más droga siga yéndose a Europa desde los puertos de Guayaquil, podría ser un espacio simbólico, un gesto fuerte de frenar de manera definitiva lo que las mafias están haciendo en el Ecuador porque les golpeas directamente a aquello que les da dinero. 3 gestos. Luego puede venir lo de la constituyente, que forma parte de su campaña y que le convendría, porque Daniel Noboa es mejor candidato que gobernante. Entonces le conviene tener campaña permanente. Pero si no tiene estos otros gestos que desde lo simbólico pueden dar argumento a su gestión, difícilmente va a poder sostenerse. Insisto, le va a pasar lo que Guillermo Lasso, porque no tiene un cheque en blanco. Está gozando de la indulgencia, pero no de un cheque en blanco. ¿Qué debería ser la revolución ciudadana? Al final del día son 4.600.000 votos los que reciben. Y si comparamos esto con lo que pasó en la primera vuelta, siguen siendo 4.400.000 votos. Es decir, no es poca cosa ese 44% recibido. ¿Qué es lo que yo esperara? Que sean la representación de esos 44%. El día 24 de mayo, o el día 14, que es la posesión de la asamblea, yo pusiera a los 67 asambleístas de la Revolución Ciudadana con una camiseta que diga yo soy 44. Desde el día 1, ellos deben representar a esa voz que no está de acuerdo con Daniel Noboa
que no le dio el voto ni en la primera ni en la segunda vuelta y que lo que deberían esperar como mínimo es una oposición digna, honesta, desde el día uno. Ni siquiera esperar los 100 días de tregua, ni no, 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 desde el día uno. ¿Cuál debería ser la postura de un político cuando tiene que responder a esa representación, a esos mandantes? Fiscalizar cualquier intento de concesión del Camposacha. Si se llega a hacer, que se haga con la absoluta transparencia, exigiendo que cada proceso esté debidamente observado. Si es que el presidente manda a que la asamblea convoque digamos, autorice la convocatoria de una constituyente, ¿qué debería hacer ese representante del 44%? Al menos no estorbar. Es decir, bueno, yo no voy a votar a favor porque no fue la postura por la cual mi gente me dio a mí el voto, pero puedo abstenerme. Es más, inclusive podrían no participar de esa asamblea, ni siquiera mandar candidatos. ¿Ustedes se imaginan cómo haría Daniel Noboa si no tuviera el antagonista al otro lado? ¿Qué es lo que va a pasar con una contienda electoral cuando no tienes con quién pelear? Después hay que ratificar esa constitución. Y ahí sí es otro escenario, a ver si tienen el sí o el no. Para eso ya tendrán que pasar 6, 8, 10 meses y ya llega también un proceso de desgaste de la gestión. Pero hay formas de representar al 44% y decirle, no queremos gastos que quizás se podrían haber resuelto desde la Asamblea. Una nueva constituyente implica tal vez otro tipo de cambios que no son necesarios, que una consulta popular alcanza, pero obvio que el presidente se podría sostener con su misma hoja de ruta y ahí habrá que ver si es que le hace o no el juego la Revolución Ciudadana en su rol de opositor. Si es que viene el presidente y plantea alguna otra línea desde la agenda legislativa que no esté de acuerdo con el mandato de los 20, de los 44, yo creo que allí se puede tranquilamente tener una voz que le permita sobrevivir estas aguas turbulentas que se van a presentar para la Revolución Ciudadana. Recordando, por ejemplo, que Aquiles Álvarez está con procesos judiciales que van a cobrar fuerza ahora que la Revolución Ciudadana está en fragilidad, o que también Pavel Muñoz en Quito está con un proceso de revocatoria de mandato que seguro también va a comenzar a tomar fuerza a partir de los resultados. Entonces, teniendo ya esto en mente y sabiendo lo que podría pasar, no puede sino hacer una representación digna de ese 44% que te dio la aprobación en esta jornada electoral. ¿No es fácil? Por supuesto que no, pero no veo otra línea de acción de quienes en este minuto han objetado el proceso, incluso bajo el grito de fraude, aunque están desunidos, porque obviamente ahora hay otro tipo de reacciones, necesitan reagruparse y pensar cuál es el rol que en este minuto deberían tener en función de los 4 años que vendrán a continuación con la administración de Daniel Noboa. Hasta allí mis pequeñísimas reflexiones, seguro ustedes me podrán ayudar a seguir aprendiendo e incorporándole un poco más a estas hipótesis planteadas. Muy bien, buenas noches en Europa, buenas tardes en Ecuador. Mi nombre es Jimmy Pesantes y tomaré la moderación de este conversatorio. Eh, Estamos conversando con Carolina Ávila sobre los resultados electorales de la contienda presidencial que se llevó a cabo en el Ecuador. Y usted decía que, digamos, todo lo que estaba opinando se refería a cuando se aceptan los resultados como han estado, pero usted mismo dice que hay una impugnación y en esta impugnación, em, digamos, si se considerara que realmente existe porque las dudas son fuertes, porque los números, digamos, de la mayoría de las encuestas daban como victoriosa a la candidata Luisa González, salvo una encuestadora, creo, pero por unos márgenes muy pequeños. Em, Esos márgenes tan grandes que han salido de los resultados no
no generan, digamos, de alguna manera dudas sobre el proceso, cómo debería llevarse esas dudas, cómo se las debería despejar, porque el ecuatoriano, sobre todo los que han elegido a la candidata eh, opositora, digamos, a Luisa González, ellos quieren certeza, ¿no? El Ecuador necesita certezas para poder continuar. ¿Cómo piensa usted que esas certezas se pueden lograr ahora que hay una impugnación? Más allá de lo que digan las encuestas que siempre en el Ecuador son criticadas y se han equivocado una y otra vez, coincido plenamente en que hay que darle certezas a las dudas generadas. Esas dudas no solamente están por el resultado del 13 de abril. Esas dudas están principalmente por lo que acaba de decir el jefe de la misión de observación de la OEA. ¿Qué es lo que dijo don Heraldo? Dijo que el mal uso de la licencia, el abuso del poder estatal, las condiciones estas de ir a votar en estados de excepción, por mencionar solo tres, son elementos de preocupación que necesitan ser investigados, porque no corresponden a un proceso que cuida de su integridad electoral. Es decir, la integridad electoral en el Ecuador está lamentablemente en entredicho. Entonces, precisamente por esa razón, ya que no se intervino donde debió intervenirse, ahora a cualquier sospecha debería prestársele atención. Entonces, Andrés Arauz ha hecho públicas algunas actas que tienen un comportamiento muy raro. O sea, toda la información está en una hoja, el número de votantes, el resultado, a quién va cada voto, pero las firmas no están en esa hoja. Entonces, el momento en que esa hoja que tiene los resultados no tiene las firmas, puede generar sospechas. ¿Qué le responde el Consejo Nacional Electoral? Que la firma no está en la primera hoja, sino en la segunda hoja. Pero ya que está la firma en la segunda hoja, la primera hoja tiene que estar debidamente sumillada. No hay ningún notario que le acepte nada si es que no está su firma, su sello, su algo en cada una de las páginas. Y eso tampoco está. ¿Por qué es raro esto? Porque entonces cualquiera te puede subir la primera hoja con las cifras que quieras y la segunda hoja está las firmas. Chistosos. Así no es posible operar legalmente. Si es que de esas actas, Jimmy, hay 20, las 20 urnas se abran. Si de esas actas hay 1000, las 1000 urnas tienen que abrirse. El momento en que se ratifique la urna con la información del acta, todos nos quedamos tranquilos. Decimos, Dios le pague, muchas gracias, legal ha sido todo. Hasta luego, somos amigos. ¿Ya? Pero eso es precisamente lo que este momento se requiere hacer. Se llama este proceso impugnar. Entonces tienes que llegar, presentar las actas, someterlas al proceso de impugnación e inmediatamente el Consejo Nacional Electoral revisar las razones por las cuales está objetando el actor, en este caso Revolución Ciudadana, y proceder. Pero lo mismo que se le pidió a Yacu Pérez tiene que entregar en este momento Andrés Arauz y Luisa González. ¿Cuáles son las actas y por qué razón las vamos a abrir? Y con eso la gente va a poder estar tranquila. El papel que ha jugado el CNE, digamos, en este contienda electoral, no ha sido tan clara para muchos ecuatorianos. Por ejemplo, emitiendo una resolución en tiempo electoral, cuando la ley lo prohíbe, o no haciendo que el presidente de la República, como usted también lo dice, no haya tomado digamos, vacaciones para poder ejercer su rol de candidato. ¿Cómo puede interpretarse el hecho de que no haya ningún castigo por eso? Digamos, las sanciones que en la misma ley están. Bueno, por el un lado ellos han dicho que la ley es ambigua y como no hay claridad, entonces básicamente él puede hacer y deshacer y nadie le puede castigar. Entonces, ahora es presidente. Entonces, ahora en su rol de presidente
me imagino que sí puede operar que el Tribunal Contencioso Electoral dictamine si hubo o no infracción electoral. Entonces, alguien tiene que presentar el caso y plantearle al presidente, perdón, al Tribunal Contencioso Electoral. Pero también es verdad que si no está tipificado, después no hay sanción. Es decir, esos famosos vacíos interpretados que se han dado para este tipo de interpretaciones, además, deberían ser zanjados. Porque si es que esos cambios no se dan ahora, ¿qué condiciones van a tener los actores Así es. políticos para presentarse en los próximos procesos electorales? ¿Qué garantías van a tener de que la cancha esté nivelada en los próximos procesos electorales? Ninguna. No hay democracia factible bajo esas condiciones. Entonces sí es un desafío enorme ahora para los actores políticos y en ese contexto para la misma Revolución Ciudadana. Así le cueste la crítica de que vayan a llorar a la llorería porque ya perdieron y son malos perdedores, ya ni modo, pero el beneficio que le van a hacer a la población de poder sanear, aclarar, poner en blanco y negro cuáles son las consecuencias de saltarse a la norma, eso, por ejemplo, no puede volver a pasar, tiene que quedar bien claro. Si es que hubo posibilidad de interpretación ambigua, pues ya no, que se corrija y que se haga bien de tal forma que esto nunca más vuelva a pasar. Entonces, ya ese es un rol ahí sí de los mismos actores políticos que si no lo resuelven, simplemente cada vez que se presenten en elecciones van a volver a tener la misma dificultad. Le vi un tuit de Andrés Arauz haciendo un listado de cuáles eran todas las infracciones electorales que se habían identificado en este proceso y que podrían ser tranquilamente sujetos de procesos judiciales. Sería muy bueno que la Revolución Ciudadana haga esa contribución a la democracia, levantando cada uno de los procesos, presentándolos en el sistema judicial y esperando a ver qué dicen los jueces, ¿no? ¿Qué dicen las instituciones? Que se atrevan a decir que no, que lo pongan por escrito, que justifiquen, que al menos un par de neuronas inviertan en hacer contorsionismo para poder justificar lo que ha hecho el presidente. Pero lo importante es que al menos ese precedente deje claro. Y tenemos aquí en el panel algunas preguntas. Marta desde Alemania, de Hamburgo, por favor, tu micrófono. Sí, muchísimas gracias, Caroline. Em, para mí es una pregunta muy importante el papel de las Fuerzas Armadas. Le digo directamente desde el Ecuador, alguien que se comunicó conmigo estuvo hasta peleando en el recinto electoral porque habían virado los biombos para que las personas que elegían puedan ser observadas por los militares o por las mesas que estaban allí. Es decir, los que estaban en mesa observaban cómo votaban los votantes, valga la redundancia. Mi hermana protestó. Ya se me salió que fue mi hermana. Bueno, se protestó y protestaron también otras personas, o sea, ha estado también en las redes, y se ha llamado al coordinador, y el coordinador lo que dice es, bueno, es orden superior. Entonces, ¿qué papel juegan? Las Fuerzas Armadas estaban allí observando. ¿Qué papel juegan las Fuerzas Armadas? Jugaron las Fuerzas Armadas durante las elecciones. ¿Y qué papel van a jugar las Fuerzas Armadas? No olvidemos el caso de los 4 de las Malvinas. Para mí ese es el punto más importante aún, porque las violaciones de derechos humanos que están allí, no solamente de los 4 niños, sino en otros casos que han sido denunciados, ¿qué va a pasar con eso? A ver, yo creo que hay un rol interesantísimo que ha tenido las Fuerzas Armadas en la primera fase, diremos, del gobierno de Daniel Noboa, que dudo mucho que cambie para la segunda parte, para el segundo momento, ¿no? Habrá procesos de fiscalización que están allí en ciernes. Recordemos que el escándalo sobre la compra de chalecos y cascos todavía está allí y eso tendrá que también aclararse. Si tuviese, por ejemplo, la Asamblea este rol fiscalizador que espero que tengan los asambleístas de la Revolución Ciudadana, por ejemplo, allí hay una primera tarea, ¿verdad?
Sin embargo, creo que hasta ahora esta idea de que los militares han sido respetados, son inmaculados, yo creo que está cambiando, ¿no? No solamente porque los casos de los 4 niños de las Malvinas, sino también porque no hay resultados en seguridad. Entonces, ya va siendo hora de exigir cuentas, de exigir resultados, de hacer una fiscalización de los más de 1.500 millones de dólares levantados al cumplirse ya el primer año del incremento de los 3 puntos del IVA, cuyos fondos se suponía que iban a ir para seguridad. Entonces, creo que lo primero que hay que hacer es poner el rol fiscalizador a la oposición bien claro, para que desde ese espacio se pueda intervenir haciendo las preguntas, aunque molestosas, exigiendo los documentos, aunque molestosos, para que podamos tener información. El problema, Marta, es que en este minuto, cualquier cosa que hagan los militares, nadie sabe nada. Con el cuento de la seguridad nacional, están gozando de una inmunidad que es realmente admirable, ¿no? Ahora, lo importante también es que si le damos más transparencia, y eso tiene que entender el servicio militar en las Fuerzas Armadas, ellos mismos se benefician, porque no es que no tienen necesidades, seguro que las tienen ya apremiantes. Y estoy segura que si expusieran esas necesidades, la población les respaldaría. Pero está todavía todo hecho en una caja negra, insisto, que lamentablemente se desconoce. Entonces, lo primero es darle transparencia, poner una hoja de ruta, por más que oculto, plan Fénix y estratégicamente que nadie sepa para que no se escape la gente, que si yo creo que esas falacias ya nadie más las va a creer. Entonces van a necesitar tener un rol, sobre todo más transparente de las cosas que están haciendo, hasta para que la misma población les pueda seguir dando apoyo, a pesar de que han sido utilizadas su nombre manchado y no hay soluciones a los apremiantes problemas en seguridad. Muy bien, ahora tenemos una pregunta desde Italia. María Calle, por favor, tu micrófono. Muy buenas tardes allá en Ecuador, aquí en Italia es buenas noches. Gracias por estar en nuestro espacio. Muy interesante lo que nos está contando. También quería hacer una pregunta. Al día después de las elecciones, eh, se han ya provocado, se han ya hecho, se haya publicado, o sea, hay manifestaciones sobre la no activación del voto de Luisa González, la no aceptación, no aceptación de Noboa como presidente, porque efectivamente, bien delante del externo, respecto a todas las otras veces que hemos tenido elecciones, por ejemplo, en agosto de 2023 tuvimos un sistema caduco para poder votar en el exterior, nosotros tuvimos que revotar nuevamente de presencia. eh, ya esto se va, como decir, se fue conjeturando. No sé, usted en una de sus entrevistas anteriormente había dicho, si hubiera usado el sistema Carter, hubiera dicho que el fraude estaba conjeturado más en el proceso que en la realidad. Mi pregunta es, ¿existen ya manifestaciones de que no aceptan este tipo de votación? Porque todos nos hemos quedado frío. Por ejemplo, en las redes sociales está difundido un video que en Riobamba no están aceptando este voto. Primero que nada, ¿es realidad o tenemos ya el puño duro del bloque de comunicación para que no se sepa nada? A ver, lo primero que me deja a mí claro es que no hay unidad en la Revolución Ciudadana sobre esta idea del reclamo del fraude. Una cosa es reclamar fraude, pero otra cosa es no aceptar los resultados. Y lo que dijo Luisa González es, desconocemos los resultados, pedimos que se abran porque aquí ha habido fraude. En cambio, hoy día, bueno, desde ayer mismo, ¿no? Aquiles Álvarez dijo, hay que saber perder, pasemos la página, estos son los resultados y no hay de otra. Mencionó Pavel que era importante, el alcalde de Quito, que se aclare todo, pero en este minuto reconoció la victoria de Daniel Noboa. Lo propio hizo Paola Pavón, lo hizo Marcela Guiñaga, lo hizo Leonardo Orlando. Entonces, con ese escenario que inmediatamente esta mañana plantearon, eh, perdón, ni siquiera esta mañana, ayer ya fue planteado, perdón, por las autoridades locales, que son en este momento los rostros visibles, las cabezas visibles de la Revolución Ciudadana,
era claro que Luisa González estaba quedándose sola en esta postura, con su equipo, que creo que debe ser el buró de campaña, así como lo más cercano a ella en este momento. Esto hace que cualquier tipo de manifestación de calle o cualquier tipo de lucha social tendrá que esperar, ¿no? Tendrá que primero ver si es que hay consenso en la vocería política para poder articular alguna otra gestión al respecto, ¿no? Creo que lo que complicó más ese escenario es que la diferencia sea de 1.200.000 votos. Creo que si hubiese habido una diferencia de 2, 3 puntos, entendiendo toda la fragilidad de la integridad electoral, es muy posible que se podría haber comprendido para ahora las dudas levantadas por el correísmo. Pero en este minuto, así como están, con esa cantidad de votos, creo que la gente entendió que la causa estaba perdida desde el día 13. Entonces, lo más adecuado sería esperar a que presenten actas. El momento que presentan las actas, dice, mira, esto está alterado, esto está mal, estas juntas tenemos que volver a observar. Ese momento es distinto, pero mientras ese paso no se dé, difícilmente la gente va a agruparse, además, ¿sobre quién? ¿Alrededor de quién? Si la misma Revolución Ciudadana este rato pareciera fraccionada, digo pareciera porque no sabemos los trasfondos. Muy bien, ahora tenemos otra pregunta desde Berlín, Alemania. Maribel Cortés, por favor, tu pregunta. Micrófono. Sí, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les saluda Maribel Cortés desde Alemania. No quiero conversar esto mucho del fraude. Es la primera vez que lo digo, lo escribo y lo y lo difundo, que fue un fraude por muchísimas razones, estructural, de papeletas diferentes, de que si analizamos los datos desde el 2002, nunca en la segunda vuelta han tenido los candidatos la misma votación que en la primera vuelta. Esto apesta y muy feo, ¿ya? Y sí, en otras ocasiones se ha perdido, la Revolución Ciudadana ha perdido, y siempre he dicho, bueno, tal vez no llegamos, pero esta vez sí llegamos. Sí llegamos, pero es difícil creer en un futuro en un país donde no se respeta la democracia. Claro. Y no tenemos presidente, tenemos un dictador. Como la señora Ávila es especialista en comunicación y yo todavía no entiendo algunas cosas que pasan en Ecuador, quisiera hacer la siguiente pregunta en ese camino. Todos conocemos a Durán Barba, ¿no? Quien dice que el electorado está lleno de simios, son simios, que las elecciones se ganan polarizando, que hay que analizar ese votante común, el que no me interesa la política. Yo fui una de esas, vengo de un barrio de Guayaquil y es cultural, no, yo mañana igual tengo que salir a trabajar, es lo típico que uno hace cuando no comprenden que si no hay medicinas en los hospitales, si tenemos un oligarcas gobernando, nunca va a poner medicinas en los hospitales simplemente para que nosotros vayamos a los hospitales privados para que los ricos sean a más ricos. Durán Barba, que fabrica presidentes, como lo dice mucho, que dice que no hay que educar a la gente y que el reality show venció a la realidad. Cuando yo pienso en todas estas palabras de Durán Barba y veo, ayer vi en Twitter, es la única red social que yo tengo, veo una mujer de un barrio, no sé, podría haber sido Guayaquil, Esmeraldas, El Oro, no lo sé, con un cartón revolcándose en el suelo, con un cartón que pienso yo estamos venciendo, estamos educando mucho y Luisa ha hecho muy buen papel y también por eso estoy muy tranquila porque la gente no es tan tonta como creemos y en algún momento todos nos cansamos de que nos maten en las calles. Por eso es una razón más porque creo que Luisa es quien ganó estas elecciones. Pero comprender a ese electorado, viene un Durán Barba y fabrica un cartón y el pueblo pone en ese cartón ilusiones en las cuales
nunca va a llegar, viendo una Lavinia no sé, en TikTok, Instagram, vendiendo sueños, y esos sueños tal vez lo pueden encontrar con un cartón. No lo sé. Dígame usted, señora Ávila, ¿cómo interpreta esto del cartón y viendo una mujer pobre, de clase social pobre, donde nunca va siquiera a llegar a una fiesta del Club de la Unión de Guayaquil? O sea, ¿cómo se explica eso? ¿Se aferran a esos sueños por medio de un cartón? Es que no sé. Yo digo, ¿qué pasa en esa persona en ese momento? Muchísimas gracias. Es el valor del símbolo, ¿no? Es el valor del símbolo. El ser humano vive en medio de símbolos. Yo tengo, por ejemplo, aquí en mi mano un anillo. Está en mi mano izquierda, en el dedo anular. El símbolo es el del matrimonio, ¿no? Mi marido está trabajando, pero está aquí hasta cierto punto en mi anillo, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo dejo de usar mi anillo? Se siente enseguida. Ya llevo 28 años de matrimonio, entonces uno está, y ahora me olvidé, ¿no? Es como haber dejado al marido. La Martita dice, yo ya no tengo anillo. Pero un poco es eso, son los símbolos. Los símbolos tienen un poder enorme. La carga que tienen como para ser vehículo, ¿no? Es importante. Y eso hace que la gente reaccione. Yo no estoy muy segura si ese TikTok que se vio, que todo el mundo lo ha visto, será en verdad espontáneo. A mí me da más la impresión de que es, oye, haz esto para subir mis likes en TikTok. Es un poco extraño por lo que raya en la ridiculez. Pero eso no quita lo que quiero decir después, y es que hay el símbolo del cartón planteado desde esa perspectiva, desde lo simbólico, ha sido un vehículo muy eficiente en la campaña de ADN para representar todo lo que quieran plantearle en esa campaña, inclusive el miedo desde la perspectiva del bote salvavidas, para que no vengan los cucos del correísmo. Inclusive desde esa perspectiva sirve el cartón. Es la representación. Acá en las casas de algunos 52 años, dice Martita, por si acaso, acá en las casas de algunos muy afectos a Daniel Noboa, ponen el cartón en sus ventanas, ponen el cartón en sus casas, en sus puertas. De nuevo, es un efecto de semántico nada más, cargado de peso semántico sobre lo que representa la aspiración, el no estar en este bando, porque el anticorreísmo es real, ahí está, y de hecho volvió a estar en efecto explicando el comportamiento del 13 de abril, pero a su vez, ¿no es cierto?, estoy con este joven que está aquí y que por último me da paz, ¿no? O me da un poco más de seguridad. Les preguntaban a la gente cuando comenzaban a utilizar los cartones, le ponían al cartón en el kiosco, en el mercado, en donde quieras, ¿no? Y los niños venían a decir, ve, Daniel, mami, mira, ahí está, y le pasaban tocando o lo que sea. Entonces decía, oiga, yo ni soy de política, pero me trae clientes. Entonces, son ese tipo de expresiones que se dan. Hay gente que coge al cartón, le pone la camiseta de Luisa. Ya, ¿por qué? Porque es el chiste, es la broma. Esa interacción le humaniza al cartón y le vuelve cercano. Ahora, ¿cómo opera el cartón? Tiene que operar en dos vías. Por un lado está el cartón que representa estos elementos que estoy detallando, pero por el otro lado también está el presidente y su esposa y su familia allá lejos. Desde lo aspiracional, no puedo llegar a ellos y no les conviene pisar tierra. Quédense nomás allí, lejanos, porque ese concepto ha servido para que la gente desde lo aspiracional todavía quieran la mujer del Daniel, los hijos del Daniel, la foto de revista que tienen como grupo familiar. Eso es aspiracional puro y está funcionando muy bien en un electorado que quizás con el hartazgo sobre la discusión política que se tiene, este tipo de elementos resultan
hasta curiosos, hasta novedosos. Cuando viene, por ejemplo, yo vivo en Cuenca, viene Daniel Noboa a Cuenca, Cuenca le dio el 68% de votación esta vez, es una barbaridad. Solo en el tiempo del correísmo he visto ese tipo de comportamiento. Pero él no dio un paseo de masas, un baño de masas, de ningún tipo, no se acercó, ni siquiera usó la tarima. De hecho, estuvo tan rodeado de militares que la gente que le estuvo yendo a ver estaba así como muy de lejos, salió por ahí en un balcón de una cafetería y saludó, y eso fue todo. Daniel Noboa no necesita operadores políticos, solo necesita un manager del show business. Es como ver a Shakira o a cualquier otro cantante. No los abrazas, no los tocas, están allí. Ese tipo de simbología es lo que está pasando acá. No es la primera vez que sucede. Al mismo Rafael Correa también le pasaba y se puede seguir explicando con otros actores en ese sentido. Y es parte de esa aspiración que tiene la gente y que de alguna manera lo ven, aunque lejano, y que está bien que esté lejano, posible el momento, se hace tangible el momento que tiene la imagen en el cartón. Ahora, todo esto va a funcionar en tanto y cuanto exista un correlato tangible de los beneficios. Pero en este minuto uno dice, ¿cómo así sin beneficios siguen dándole el voto? Porque le dieron indulgencia. Y porque también del otro lado no han sido eficientes en comunicar certezas, como ya establecimos en el inicio de nuestra intervención. Entonces, el momento que el votante tenga las certezas claras, no va a haber cartón que resista. Eso, téngalo por seguro. Muy bien, una última pregunta quizás desde Schweden, ¿cómo se dice? Edmundo Albornoz, de Suecia. Suecia. Suede. Sí, suena. Bueno, sí, yo estaba escuchando. Yo no sé ni siquiera por dónde empezar, porque el tema de este señor Noboa, no sé, yo lo he vivido bastante violento, ¿no? Él ha violentado todo, todas las contralorías, la señora Diana Salazar que lo apoya, toda la parte de la justicia, incluso de la administración también. No sé, digamos, cómo explicar, digamos, de que él pueda ganar unas elecciones con un cartón solamente, cuando él ha pisoteado todo en el Ecuador. Se ha armado, digamos, de todo un equipo de gente que, bueno, eso de meterse a la embajada mexicana, eso de utilizar a la hija, bueno, y nadie lo ha sancionado, la prensa igual. No sé, digamos, simplificar, digamos, todo, digamos, en eso de la sabiduría de él, de cómo utilizar su presencia y su forma de ser, digamos, para ganar unas elecciones sin que haya verdaderamente un fraude de aquello, de esos fraudes que nos los ha hecho en la cara. Se nota. Claro que sí. No ha habido, no he sentido tampoco la denuncia documentada de parte de todas las organizaciones, no solamente de Revolución Ciudadana, de las organizaciones sociales y de los partidos políticos, que no han denunciado cada una de las violencias de este presidente y que no hay documentación, digamos, dentro del aparato de justicia en eso. Y ahora también, digamos, de que no, la documentación de la que usted estaba comentando en las votaciones, no tiene actas a última hora, o no hay, no sé, no quiero adelantarme en todo caso, pero yo sostengo de que el fraude electoral no es ahora, no fue el 13,
El fraude lo viene cometiendo desde hace mucho tiempo, haciendo de que la gente tenga temor, que persiguiendo a periodistas y que salgan del país. Yo no sé si lo ve de esa forma también, de ese otro lado, digamos, negativo, porque todo me ha parecido bastante neutral o positivo casi esta noche, ¿no? Gracias. Ese es el problema de la academia, ¿no? A mí me toca explicar lo que hay y en casa a veces mi esposo dice, pero no les des ideas. Y créame que le entiendo. Pero claro, desde la academia y no hay otra forma sino de tratar de explicar qué es lo que está pasando en este momento en el Ecuador. Y quizás lo bueno de la academia y la distancia es que también permite observar los errores y tratar de ser críticas y en mi caso autocríticas. Por ejemplo, yo no vi el efecto del discurso sobre la dolarización, Edmundo. A mí me parecía que era un discurso ya desgastado, lo dije en algunos medios de comunicación, mientras que paseaban la conversación de Ricardo Patiño con Rafael Correa. Y yo mencionaba que, incluso lo dije, me llama la atención que salga, por supuesto, es un timing absolutamente fuera de lo normal. ¿Es un error de campaña? Sí, es un error de campaña, pero pareciera incluso de tan grave el error que pareciera casi que hasta a propósito, para que la gente siga hablando de la dolarización y no se concentren en otras cosas, se distraigan, qué sé yo. Yo llegué a pensar eso y lo dije, me acuerdo que en una entrevista con Janet y Nostroza. Eh, pero el resultado es otro, Edmundo. Cuando uno ve el resultado hoy, por supuesto, asumiendo que todas las actas y todos los votos son los que están y los que son, ¿no es cierto? Dejando a un lado las dudas que con toda razón puede tener, obviamente, el buró de campaña del correísmo. Entendiendo este rato, así como son los resultados, es evidente que sí, afectó, que la gente se asustó y que decidió no darle el voto a Daniel Noboa, pero sí evitar lo que consideraba mayor incertidumbre. Y creo que en eso podemos estar de acuerdo todos. Entonces, frente a ese escenario, ¿qué es lo que faltó? Desmitificar la narrativa. Es decir, darle más certezas al votante sobre aquello que no va a pasar. Pero ¿cómo le da más certezas si está Ricardo Patiño diciendo cosas, Paola Cabezas diciendo cosas? Entonces, para la gente que usa el sentido común mejor que lo que yo lo uso, no hay pierde. Entonces, y que tiene menos apegos, ¿no? Porque la mayoría solamente son un tercio de la población que es militante de izquierda o de derecha, pero la mayoría de la población está en un espectro en donde la ideología tiene sí una intervención, pero mínima. Más le interesan los resultados reales, pragmáticos, específicos de aquello que le pueda hacer sentido. Mire, por ejemplo, el tema de la seguridad. ¿Ya? Es una barbaridad cómo la gente sufre la seguridad, el drama de la inseguridad, ¿ya? Entonces, ante ese sufrimiento, presentaba justo en un panel, me acuerdo en el momento de la consulta popular. ¿Por qué decirle no a la pregunta 1 y a la pregunta 2? Me acuerdo. No le puedes decir no solamente porque te cae mal Daniel Noboa. No, en la academia no pasa así. Tenemos que elaborar pregunta por pregunta. Entonces trajimos unos expertos a la Universidad de Cuenca, me acuerdo. A mí me tocó moderar ese panel. Y muy claro el experto dijo, ¿por qué los militares no son la solución? Dio como 5 argumentos, creíbles todos. Y al fondo un joven levanta la mano. Dice, gracias, muy amable, discúlpeme la pregunta. Entonces, ¿cuál es la solución si no son los militares? Y el experto que trajimos no pudo darle soluciones. Ah, es que el tejido social es que sí, yo le entiendo, pero eso es de largo aliento. El problema es ahorita. ¿Qué hacemos? Mire que, de nuevo, la razón no pide fuerza. Y mientras el otro lado de la vereda no dé certezas, la incertidumbre reina y ese es el caldo de cultivo del miedo.
Eso explica acá, ahora. ¿Qué es lo que debió pasar? Yo no lo sé, pues, al final del día no estoy en el buró de campaña, estoy simplemente desde el análisis, ¿no es cierto? Pero es posible que un discurso mucho más claro sobre el modelo de seguridad debió estar mejor articulado, más abundante, que si Jan Topic entraba desde el inicio de la campaña, quizás le hubiese permitido al votante tener más certeza sobre cuál es la propuesta de la Revolución Ciudadana en seguridad. Así no les guste, porque yo creo que mercenarios hay locales e internacionales al final del día, pero no hubo otro símbolo sobre el cual generar certezas. ¿Qué es lo que sí hubo y casi al final? Los famosos gestores de la paz, que no fueron bien discutidos, no se presentaron, no se desmenuzaron adecuadamente la idea y se prestó para poder combatirla con más mitos, es decir, las milicias chavistas y todo este rollo. Cuando uno entraba a Google Trends, Edmundo, y preguntaba cómo estaban las tendencias, la tendencia que estaba más asociada con Luisa González era, adivine cuál, gestores de la paz. Es decir, la gente que preguntaba por Luisa González inmediatamente preguntaba, ¿por qué es esto de los gestores de la paz? Porque era una conversación que estaba allí y que no fue capaz la Revolución Ciudadana de darle la certeza suficiente en materia de seguridad y la certeza suficiente sobre relaciones ecuatorianas estadounidenses. El otro tampoco es que sea una maravilla, al final del día está trayendo unos mercenarios, está esta idea de la base, no, tampoco es que esté esto muy claro, pero ante la incertidumbre, el relato quedó establecido como que al menos Tito que está haciendo pareciera que puede funcionar mejor, a pesar de los 4 de las Malvinas, a pesar de todos los otros desastres. Cuando hay desesperación en el mundo, también las decisiones se toman con cabeza caliente, ¿no? Y eso siempre sabemos que pasa. Muy bien, parece que la narrativa siempre se impone con el poder de, digamos, de la prensa, de los Sí, medios, mucho. y lamentablemente es así, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a em, ustedes por la invitación, muy gentiles. Sí, gracias por compartir su tiempo, sus perspectivas. También agradecemos al equipo de apoyo por estar aquí siempre constante con nosotros y la generosidad de la presencia de otros voluntarios y de la presencia también del público. El Enlace Latinoamericano-Europeo es un proyecto de migrantes ecuatorianos. Nuestra meta es construir juntos un espacio de integración y unión en aspectos culturales, sociales y políticos de manera participativa y consensuada. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y formar parte de nuestras actividades. Muchísimas gracias y nos estamos viendo hasta otra oportunidad. Gracias por estar aquí. Adiós. Buenas noches.